Hola, me llamo José Lorenzo Jiménez Bastida y soy general de división del Ejército del Aire, Cuerpo de Intendencia en situación de retiro. Y además soy profesor doctor del Centro Universitario ISEM. El tema de mi charla versa sobre la estrategia de la geoeconomía y las cadenas de valor global en el siglo XXI. Esta presentación se estructura básicamente en una breve introducción. Abordaremos el concepto de estrategia de la geoeconomía, en qué consiste el concepto de geopolítica y geoeconomía, cuáles son los objetivos y los instrumentos de la geoeconomía y qué modelos de estrategia se siguen dentro del concepto de la geoeconomía. Por último, abordaremos las cadenas de valor global, como se presentan en el siglo XXI, qué sectores industriales son los más afectados y veremos la disyuntiva entre geopolítica y mercados. También abordaremos las actividades de valor añadido y las estructuras de apoyo y finalizaremos resaltando las características del paradigma del Fly-Geese o modelo de Akamatsu. Por último, terminaremos con unas breves conclusiones. Los conceptos actuales de geopolítica y de geoeconomía permiten disponer de una nueva óptica para entender las dinámicas que están conformando las relaciones de poder y las esferas de influencia y orientan sobre cómo podrán evolucionar en el futuro. La política geoeconómica de determinados países y sus estrategias pretenden situar a las industrias estratégicas propias en entornos con capacidad de impacto geopolítico. Contemplan sectores de recursos críticos como el petróleo, los microchips, las comunicaciones, las finanzas y los sectores de alta tecnología e innovación, entre otros. Su intención última es posibilitar la creación y el reforzamiento de posiciones de liderazgo, que rayan en situaciones de cuasimonopolios tanto en mercados emergentes como en mercados completamente nuevos. En el marco de esas estrategias son fundamentales los análisis sobre los efectos que tienen las cadenas de valor global para obtener un mejor posicionamiento en sectores estratégicos concretos, especialmente en aquellos que son intensivos en capital y de alta tecnología. Para abordar, y antes de empezar a hablar de estrategia de geoeconomía, es lógico plantearse qué se entiende por estrategia de geoeconomía, y quizá una respuesta sencilla diría que es una forma de explicar cómo los estados utilizan o deberían usar su poder económico en la consecución de objetivos geopolíticos, utilizando todo el instrumental geoeconómico que tienen disponible. La estrategia de la geoeconomía por parte de un Estado se deriva de la política geoeconómica establecida encaminada a la consecución de sus diversos objetivos estratégicos. Entre estos objetivos destacan aquellos que pretenden situar a las industrias estratégicas propias en entornos con capacidad de impacto geopolítico y contemplan desde sectores de recursos críticos como el petróleo, los microchips, las comunicaciones, las finanzas y los sectores de alta tecnología, aquellos otros que posibiliten la creación de monopolios en mercados emergentes completamente nuevos. Uno de los indicadores más característicos de dichas políticas es el apoyo que prestan los Estados a sus grandes empresas mediante la creación de empresas afines y el apoyo a la localización del capital en las mismas en áreas geográficas específicas para lograr objetivos estratégicos. La geopolítica puede quedar caracterizada por el conjunto de supuestos en base a los cuales los Estados pueden ejercer el poder sobre un territorio o una determinada área geográfica
de influencia que les puede ser de interés. Además, contempla diversos planteamientos en base a los cuales este poder es empleado y, de ser posible, incrementado. En esencia, una idea intuitiva de lo que se entiende por geopolítica sería que está relacionada con la acción del poder político, de los estados, y que tiene una dimensión geográfica ligada a un determinado desarrollo de la sociedad que encierra una voluntad política para constituir precisamente la base del poder político del Estado y que tiene una proyección tanto a nivel interno como con respecto a sus interacciones e influencia en el ámbito internacional. Esta es una de las definiciones que sigue Blackwell y Harris en su reciente y popular libro War by Other Means. La geoeconomía no sustituye a la geopolítica y se puede observar que son dos conceptos que están cada vez más estrechamente vinculados en la medida que la geopolítica utiliza la geoeconomía como un elemento para cimentar sus objetivos de consolidación de poder tanto en su entorno doméstico como en todas aquellas áreas geográficas de influencia que le sean de interés. La geoeconomía es básicamente el empleo de instrumentos económicos para producir resultados geopolíticos beneficiosos para un Estado. La geoeconomía también es entendida como un área de conocimiento interdisciplinar en creciente auge que comprende factores de carácter geopolítico, inteligencia estratégica, macroeconomía, relaciones internacionales y prospectiva. Su objetivo fundamental consiste en proporcionar al Estado las herramientas de carácter económico para promover y defender los intereses nacionales y producir, como hemos dicho, resultados geopolíticos beneficiosos. Si la geoeconomía proporciona al Estado las herramientas de carácter económico para promover resultados geopolíticos beneficiosos, el objetivo principal de la política geoeconómica consiste en diseñar una estrategia geopolítica de amplio espectro, donde los instrumentos económicos a poder utilizar juegan un papel determinante. En la práctica, este potencial apoyo se presenta bajo una doble forma o enfoque denominados poder económico duro y poder económico blando. El poder económico duro coacciona y disuade con la amenaza de causar una destrucción económica tangible y radical. Pueden ser embargos, pueden ser retirada de inversiones, puede ser manipulación de divisa y acciones y un largo etcétera. El poder económico blando, por el contrario, consiste en disponer de la capacidad para moldear el comportamiento y los objetivos de los países y organizaciones rivales a través de incentivos, tales como condiciones, tentaciones, atracciones, etc., tanto en estructuras y en vínculos. Dos ejemplos conocidos a mencionar de este último poder económico blando podría ser cuando los Estados Unidos solo permiten que los demás Estados miembros del Fondo Monetario Internacional utilicen los dólares estadounidenses si cumplen con ciertos estándares de comportamiento. O cuando también, por ejemplo, China, para que un país pueda obtener sus préstamos bancarios, estos solo se considerarán en la medida que los Estados potencialmente beneficiarios se ajustan o se avengan a cumplir con los particulares deseos e intereses geopolíticos de China. El poder duro y el poder blando no se excluyen mutuamente y en la mayoría de los casos son dos caras de la misma moneda. En cualquier caso, es relevante destacar que es la aplicación de cualquiera de dichos métodos la que requiere que una economía debe ser fuerte e influyente. Si no se dan esas condiciones, es muy difícil aplicar el poder blando y el poder duro de la economía antes mencionado.
Para el cumplimiento de las políticas geoeconómicas se identifican 3 factores que son fundamentales y que son utilizados como elementos de presión política. El primer factor se identifica tras el final de la Guerra Fría y aparece como evidencia insuperable de que no existe una clara alternativa para poder desafiar a la mayor potencia militar del mundo, los Estados Unidos. En una guerra a gran escala, unido a la constatación también de que las guerras modernas conllevan unos elevadísimos costes, tanto políticos como sociales, en términos de opinión pública y económicos en términos de su sostenibilidad. El segundo factor viene dado porque muchos estados emergentes han adoptado nuevas modalidades y grados del denominado capitalismo de Estado, y como resultado de este modelo disponen de nuevas y particulares estructuras económicas para perseguir objetivos geopolíticos, así como para poder soslayar ciertos aspectos y reglas básicas del sistema económico internacional existente. El tercer factor es la irreversible conformación de una economía cada vez más integrada a nivel global. Es una realidad que, a pesar de vislumbrarse una creciente reacción por parte de algunos sectores sociales en contra de la globalización, la versión de que el siglo XXI tendremos un mundo cada vez más globalizado e interdependiente sigue plenamente vigente. De los 3 factores anteriormente señalados, merece poner énfasis en el rol que desempeña el denominado capitalismo de Estado. Este tipo de capitalismo representa una estructura económica que es híbrida, en la que grandes segmentos de la economía están controlados por el Estado, pero operan bajo la envolvente de un sector privado y se benefician de las posibilidades que ofrecen los mecanismos del libre mercado. El control del Estado se ejerce a través de grandes empresas estatales, bajo la forma de grandes corporaciones nacionales, por ejemplo, de petróleo y gas, de las grandes empresas denominadas campeones nacionales, en los que subyace un claro apoyo o patrocinio por parte del Estado, los denominados fondos soberanos, y sobre todo por el papel y el gran protagonismo que ejercen los bancos, tanto grandes y pequeños, los cuales, aunque en apariencia son de carácter privado, la realidad muestra que en su funcionamiento persiste un férreo control por parte del Estado. Los investigadores parecen coincidir en que todos estos factores actúan de forma conjunta y generan una mayor propensión por parte de los Estados a emplear cada vez más instrumentos económicos de poder como la primera opción para la consecución de sus objetivos geopolíticos. Hasta hace muy poco, la mayor parte de la inversión extranjera directa, FDI, se basaban en decisiones impulsadas por las reglas del mercado y, como resultado, su única consideración geopolítica era la estabilidad del mercado del que se formaba parte. Sin embargo, otro elemento que señala la potencia de los nuevos instrumentos de la geoeconomía viene dada por la constatación de que en las nuevas e importantes economías emergentes se aprecia una irrupción del papel del Estado vía las denominadas empresas estatales cada vez más de mayor tamaño y en aumento. Y se constata también el activo predominio de los fondos soberanos y, sobre todo, la inexorable mano visible e invisible de los bancos estatales. Estas organizaciones, bajo la tutela y dirección de sus estados soberanos, gozan cada vez más de un mayor protagonismo a nivel internacional y se observa que el campo de juego se está alterando y se están eclipsando las reglas del juego basadas en criterios de toma de decisiones basadas en parámetros y principios fundamentados en las reglas del libre mercado. Sin embargo, para que un Estado pueda aplicar y o financiar una estrategia geoeconómica efectiva, será imprescindible
la disponibilidad de recursos estratégicos y de gran impacto económico, y conlleva el principio de que siempre se estará más interesada en potenciar industrias estratégicas que, además, tengan también un efectivo impacto geopolítico. Estas industrias potencialmente estratégicas, que quizá inicialmente están menos dotadas de financiación, pero que ciertamente pueden ser más influyentes en el contexto geopolítico, son las que acaparan la atención por parte del apoyo del Estado. Esta tipología vendrá caracterizada porque abarcan recursos industriales escasos pero críticos, como el petróleo, las máquinas herramientas o los microchips. 2. Por servicios que respaldan las nuevas tecnologías que son el motor para los nuevos tejidos industriales, tales como las comunicaciones, la aeronáutica, el espacio y las finanzas. Y 3. Industrias de alta tecnología y alta innovación que pueden crear y monopolizar mercados completamente nuevos. Además de los sectores industriales específicos, los Estados también consideran la dimensión de la cadena de valor de la geoeconomía. En concreto, analizar la posición que ocupa la actividad a desarrollar de las cadenas de valor dentro de la denominada curva de la sonrisa. Como podemos ver en el gráfico que se muestra en la presentación, en la curva de la sonrisa de las cadenas de valor se detecta una particular estructura distributiva de las actividades relacionadas con el valor añadido. Se observa claramente una curva en la distribución de los elementos que forman la cadena de valor. Así, por ejemplo, en los primeros eslabones de la cadena, la investigación, el desarrollo o el diseño tienen un alto valor añadido para evolucionar a niveles más bajos, asociados, por ejemplo, con el ensamblaje, la producción y la distribución, y donde se aprecia que en los estadios siguientes de la actividad de la cadena vuelve a crecer y a tener valores económicos añadidos mucho más elevados, como son aquellos asociados al marketing, a la financiación y a los servicios postventa. Estas actividades, que se corresponden con procesos de trabajo sencillos, intensivos en manos de obra, con relativamente escaso valor añadido y que en la mayoría de los casos suelen ser pobres en dotación de capital, pues están más ligadas a países en vías de desarrollo. Por el contrario, hay actividades relacionadas con el diseño, la investigación y el desarrollo, la gestión, que no solo son intensivos en capital, sino que también se encuentran con posiciones de poder negociar y presionar de una forma más potente y efectiva, y casualmente corresponde con los países más desarrollados. Podemos destacar también otros aspectos que son dignos de ser tenidos en consideración, y son que para la aplicación de la estrategia geoeconómica es necesario también identificar 4 áreas de actuación que son susceptibles de ser empleadas. Y estas 4 áreas de actuación son la diplomacia, es decir, la capacidad de negociación y de hacer acuerdos, la información, el control de la comunicación y la propaganda, la fuerza militar, el armamento y la confrontación militar y sus posibilidades de éxito, y la económica, los recursos y la financiación. Entre las herramientas más adecuadas para poder aplicar actuaciones geoeconómicas se identifican también las siguientes, que son las denominadas políticas comerciales, las políticas de inversión, las sanciones económicas y financieras, las políticas financiera y monetaria, las ayudas, el empleo del ciberespacio como dominio de presión, la energía, las materias primas y, por supuesto, incluidas las tierras raras. Además de los instrumentos antes referidos, se suelen identificar también 4 características estructurales o requisitos operativos básicos para poder actuar. Y estos requisitos operativos son previos y son imprescindibles para poder aplicar con efectividad una determinada estrategia geoeconómica. Y son, primero, la capacidad para controlar la inversión exterior. Segundo, las características que tenga el mercado interno,
tales como el tamaño total, el grado de control sobre el mercado interno del propio país, tanto en la fijación de las barreras de entrada como en el control y fijación de los niveles de importación de un sector o país determinado, las asimetrías en las relaciones económicas con otros estados, las percepciones o las predicciones de crecimiento futuro, etc. Tercero, la influencia sobre los flujos de material y de materias primas y energía. Y cuarto, el grado de concentración que se sea capaz de tener de su sistema financiero. Por ejemplo, si se tiene capacidad para ser moneda de reserva y algunas otras formas de sanciones económicas. ¿Cuáles son los modelos de estrategia en la geoeconomía más habitualmente empleados? Los analistas coinciden en identificar dos: el llamado modelo liberal y el denominado modelo desarrollista. El modelo liberal considera la estrategia geoeconómica dividida en tres fases. Una que está asociada a la creación de capital, donde las empresas obtienen capital para competir en los mercados globales. Otra, llamada fase direccional, en la que las empresas deciden a qué sectores o mercados deben apuntar. Y una tercera, que es conocida como fase de consolidación y mantenimiento, en la que las empresas intentan mantener su posición ganada como resultado de sus esfuerzos competitivos, tanto en el mercado como en el sector en el que han logrado consolidarse. En contraste con el modelo liberal está el modelo desarrollista, que vamos a ver ahora con más detenimiento, llamado así por sus orígenes en la economía del desarrollo de Alemania y Asia Oriental, y aquí el Estado dirige el capital hacia sus campeones nacionales, que son favoritos, los dirige hacia los objetivos y los apoya para que puedan mantener sus posiciones a largo plazo. La estrategia geoeconómica liberal es una estrategia de carácter defensivo en el corto plazo y ofensivo en el largo plazo. En ella, las fases de obtención de capital y de diseño de objetivos están condicionadas por las fuerzas del mercado. A través del mecanismo de evaluación de costes y beneficios, las empresas orientan las necesidades del capital hacia los sectores y los mercados más intensivos en este, y se distribuirán el capital de acuerdo con la calidad y el potencial de la empresa. En base a ello, solo los más capaces obtendrán la mayor cantidad de capital. A largo plazo, esto crea una economía hipercompetitiva que tenderá a dominar la economía y predominar en determinados sectores económicos y mercados internacionales, generando importantes beneficios geoeconómicos y geopolíticos para el Estado al que pertenece. El enfoque o estrategia liberal, en definitiva, se puede decir que es relativamente sencillo, pero no está exento de inconvenientes. Dentro de este enfoque, el Estado tiene un control limitado de la dirección y en la práctica el Estado conserva muchas herramientas para incentivar las fuerzas del mercado en las direcciones geoeconómicas deseadas, pero en general tiene poco control sobre el destino específico del capital. Dentro del segundo modelo de estrategia en geoeconomía comentado está, como hemos dicho, la estrategia desarrollista, que es especialmente relevante cuando el mercado libre no quiere o no puede lograr objetivos geoeconómicos. Los mercados pueden ignorar un territorio geopolíticamente significativo, pero pobre en capital. En los países subdesarrollados es posible que los mercados ni siquiera puedan concentrar suficiente capital para lograr un crecimiento económico significativo. La intervención estatal es, por tanto, la alternativa. Los recursos financieros se utilizan por parte de la dirección estatal de forma generosa para inyectar capital en los campeones previamente seleccionados. El Estado, tanto en mercados protegidos externa o internamente, permite a los campeones obtener la mayor cantidad de capital posible del circuito público. El apoyo estatal directo se financiará mediante impuestos o mediante un régimen de tipos de interés negativos
que conviertan el ahorro del público en capital utilizable. En ambos casos, el Estado tiende a suprimir el consumo interno y transfiere los recursos financieros ahorrados a las cadenas de la inversión. Como elemento muy importante a considerar dentro de la estrategia de la geoeconomía es el concepto y la importancia que tienen las cadenas de valor global, especialmente en lo que llevamos de siglo XXI. En el juego que existe entre geopolítica, geoeconomía y mercados, no es indiferente la redistribución que existe en determinados sectores industriales y en el papel que juegan las cadenas de valor en el contexto de la importancia a poder ser desempeñada por las empresas dentro de dinámicas que existen entre el mercado y la potencial influencia de las corporaciones como elemento útil y de apoyo en el diseño de la geopolítica de un Estado. Es evidente, desde el punto de vista de sus planteamientos geopolíticos, la atracción que los países pueden tener por unos sectores frente a otros, en la medida que el disponer de industrias nacionales fuertes e importantes en esos niveles geopolíticamente significantes les proporciona más posibilidades de actuación y poder de influencia. Por ello, es importante distinguir dentro de la tipología de los diferentes sectores industriales la distribución del grado de significación geopolítica que estos tienen y al mismo tiempo su nivel de intensidad en cuanto a la utilización de capital. Como podemos ver en el cuadro denominado sectores industriales, geopolítica y mercados, el sector textil es relativamente poco significante geopolíticamente y a su vez poco intensivo en el empleo de capital. En el extremo opuesto de ese cuadro podemos ver que destacan sectores de alta tecnología, industrias petroquímicas y de gas, donde son muy relevantes desde el punto de vista geopolítico y a su vez son muy intensivos en inversiones de capital. Todos estos factores hay que tenerlos en cuenta, son decisivos para poder planificar las estrategias de apoyo e inversión por parte de muchos estados y por sus empresas, y especialmente las que luchan por desempeñar un papel cada vez más hegemónico. En este cuadro resaltamos la doble entrada en la que podemos ver sectores agrupados en términos de poco intensivos en capital y en términos muy intensivos de capital. Y vemos también que los mercados quieren centrarse sobre un determinado tipo de sectores y a la vez vemos que los aspectos geopolíticos quieren focalizarse sobre esa parte alta de determinados niveles de sectores. Podemos ver también la importancia que tienen las actividades de valor añadido y la estructura de apoyo. Los eslabones de la cadena de valor van casi siempre asociados a determinadas actividades que van generando sus aportaciones específicas al valor añadido, las cuales están enmarcadas en una estructura de apoyo que es muy concreta. Podemos ver la evolución que hemos comentado antes de investigación y desarrollo, diseño, producción, logística, marketing y servicios, que están asociados con factores de producción, inputs, con productos finales y con distribución y ventas, y a su vez con estructuras que se interrelacionan, infraestructura y financiación, agencias del gobierno, empresas, información, tecnología y servicios, educación, prueba y entrenamiento, comercio y asociaciones profesionales y otras organizaciones no gubernamentales. En definitiva, uno de los elementos más importantes de la estrategia geoeconómica consiste en saber identificar aquellas industrias que por su naturaleza potencialmente proporcionan influencia y capacidad de negociación. Se pueden identificar
las que incluyen recursos industriales escasos pero críticos, como el petróleo, las máquinas, herramientas o los microchips, las relativas al sector servicios, que son básicos en una economía moderna como los servicios financieros, ubicados en unas pocas grandes capitales del mundo, con sus importantes clústeres de bancos y brokers, y los servicios asociados a las nuevas tecnologías de la información ofrecidos por las denominadas Big Tech, de las comunicaciones, de los servicios de Internet y los gigantes de la gestión del Big Data y la Business Intelligence, como por ejemplo Bloomberg News. Para ir concluyendo, es importante resaltar un paradigma que se da en las interrelaciones de las industrias en sus campañas por competir y por sus migraciones a distintos países. Es el llamado, denominado paradigma del Flying Geese, y es otro factor en los estudios estratégicos relacionados con el valor añadido. Está asociado a la cadena de valor global y, como hemos dicho, es el llamado modelo de desarrollo en cuña o paradigma del vuelo del ganso, que fue estudiado por el economista japonés Kanama Akamatsu. Esta curva, como se puede ver en la figura, viene a mostrar lo que significa el concepto denominado Island Hopping, según el cual, cuando se llega a un nivel donde el binomio productividad-salarios pierde el objetivo deseado, las empresas buscan un segundo país para continuar sus operaciones de producción dentro de los elementos desplegados en su cadena de valor global. En sus inicios vemos una curva muy determinada para las importaciones, vemos una curva para la producción y otra muy similar para las exportaciones. El comportamiento de dicho modelo se desarrolla básicamente en 4 fases. Primero, hay un inicio de la importación de bienes de consumo del exterior. Segundo, se inicia la producción de algunos de estos bienes por industrias locales. Tercero, comienza las exportaciones de los bienes producidos localmente. Y cuarto, los bienes producidos en países en vías de desarrollo compiten con los productos ya en mercados desarrollados. Para concluir esta rápida incursión a las estrategias de la geoeconomía y a las cadenas de valor, quisiera resaltar los siguientes aspectos. La geoeconomía es un área de conocimiento interdisciplinar en creciente auge, que comprende factores de carácter geopolítico, inteligencia estratégica, macroeconomía, relaciones internacionales y prospectiva. Y su objetivo fundamental consiste en proporcionar al Estado las herramientas de carácter económico para promover y defender los intereses nacionales y producir resultados geopolíticamente beneficiosos. La política geoeconómica de determinados países y sus estrategias pretenden situar a las industrias estratégicas propias en entornos con capacidad de impacto geopolítico. En el marco de esas estrategias son fundamentales los análisis sobre los efectos que tienen las cadenas de valor globales para obtener un mejor posicionamiento en sectores estratégicos concretos, especialmente en aquellos que son intensivos en capital y en alta tecnología. La geoeconomía no sustituye a la geopolítica y se puede observar que son 2 conceptos que están cada vez más estrechamente vinculados en la medida que la geopolítica utiliza la geoeconomía como elemento para cimentar sus objetivos de consolidación de poder, tanto en su entorno doméstico como en todas aquellas áreas geográficas de influencia que le puedan ser de interés. Debemos destacar las 4 características estructurales para poder aplicar una determinada estrategia geoeconómica, sin las cuales es difícil que puedan ser efectivas. Primero, capacidad para controlar la inversión exterior. Segundo, características del mercado interno. Tercero,
influencia que se tenga sobre los flujos de materias primas y energía. Y cuarto, el grado de centralización que se posea del sistema financiero. En definitiva, en el juego entre geopolítica, geoeconomía y mercados, no es indiferente la distribución que existe en determinados sectores industriales y el papel que juegan especialmente las cadenas de valor. Y nada más, muchas gracias por su atención. Ha sido un privilegio poder estar en este seminario. Muchas gracias.